Cuando la mente se nubla después de comer, cuando aparece esa sensación de pesadez mental, de lentitud en los pensamientos o de desconexión con lo que uno está haciendo, el cuerpo está enviando una señal de alarma que no debe pasarse por alto. Lo que muchas personas llaman cansancio postcomida o somnolencia normal puede, en realidad, ser el síntoma inicial de una disfunción metabólica mucho más profunda, la resistencia a la insulina cerebral. Ese fenómeno de niebla mental, esa incapacidad para concentrarse, recordar una palabra o mantener la atención, es la expresión de un cerebro que no está recibiendo su combustible de forma equilibrada. Y si se ignora, con el tiempo puede transformarse en un proceso neurodegenerativo lento y silencioso. El cerebro consume cerca del 20% de la glucosa del cuerpo, pero su relación con el azúcar es extremadamente delicada. Cuando se ingieren comidas con alto contenido en carbohidratos refinados, pan blanco, pasta, dulces, bebidas azucaradas o incluso porciones excesivas de arroz, la glucosa en sangre sube bruscamente. El páncreas responde liberando grandes cantidades de insulina para reducir ese pico, y el azúcar cae con la misma rapidez. El resultado, un cerebro que pasa de una sobreestimulación momentánea a un vacío energético repentino. Esa caída brusca de glucosa interrumpe la actividad neuronal y genera la sensación de neblina mental, irritabilidad o confusión. No es un simple bajón de energía, es una crisis metabólica a pequeña escala dentro del sistema nervioso. El problema es que, cuando estos episodios se repiten a diario, el cerebro empieza a desarrollar resistencia a la insulina. Las neuronas dejan de responder correctamente a la señal que permite que la glucosa entre en su interior, y aunque haya azúcar en la sangre, las células cerebrales se comportan como si estuvieran hambrientas. Es un engaño bioquímico devastador. El cerebro está rodeado de energía, pero no puede utilizarla. Esa falta de combustible neuronal provoca desorganización cognitiva, pérdida de claridad mental y lentitud en el procesamiento de la información. A largo plazo, este mismo mecanismo está relacionado con el deterioro cognitivo leve y con un mayor riesgo de Alzheimer, que algunos científicos ya denominan diabetes tipo 3 por su origen metabólico. La advertencia más grave es que este proceso suele avanzar sin dolor ni síntomas evidentes, disfrazado de rutina diaria. Muchas personas creen que la confusión o el cansancio después de comer son normales, cuando en realidad son un signo de que su cerebro está luchando contra un desequilibrio energético. Con el tiempo, la niebla mental se vuelve más persistente. Ya no aparece solo después de comidas copiosas, sino en cualquier momento del día. La persona comienza a olvidar cosas simples, a perder fluidez verbal o a sentir que necesita más café para despertar la mente. Este círculo vicioso termina sobrecargando las glándulas suprarrenales, alterando el sueño y empeorando el metabolismo general. Lo más preocupante es que la niebla mental postprandial afecta también el estado emocional. Un cerebro que funciona con picos y caídas de glucosa se vuelve inestable, los altibajos de energía se reflejan en el ánimo, la paciencia disminuye, la ansiedad aumenta y la motivación se diluye. El individuo se siente incapaz de mantener el control mental sobre su propio rendimiento. Esta inestabilidad emocional y cognitiva no solo reduce la productividad, sino que erosiona lentamente la confianza personal. Cada episodio de lentitud mental después de comer es un recordatorio de que el cerebro está trabajando en condiciones de estrés bioquímico. La consecuencia más peligrosa de ignorar esta señal es que la resistencia a la insulina no se detiene en el cerebro. Afecta también los vasos sanguíneos, incrementando el riesgo de inflamación, microcoágulos y disfunción endotelial. La circulación cerebral se vuelve menos eficiente, lo que limita la llegada de oxígeno y nutrientes. La niebla mental, entonces, ya no depende solo del azúcar, sino de una mala oxigenación del tejido nervioso. Es un terreno fértil para la neuroinflamación crónica, que acelera el envejecimiento cerebral. Las células gliales, en su intento de defender el tejido neuronal del exceso de glucosa oxidada, liberan citoquinas inflamatorias que acaban dañando la sinapsis. Lo que comenzó como un simple bajón después de comer se convierte, poco a poco, en un proceso degenerativo. A nivel sensorial, el cuerpo también muestra advertencias: pesadez ocular, tensión en la cabeza, dificultad para mantener la vista fija o una sensación difusa de estar presente pero desconectado. Estos síntomas son más peligrosos de lo que parecen porque indican que el sistema nervioso central está entrando en un estado de hipometabolismo, una reducción funcional de la actividad neuronal. Cuanto más frecuentes sean estos episodios, más probable es que el cerebro esté perdiendo flexibilidad metabólica, es decir, su capacidad para alternar entre el uso de glucosa y grasa como fuente de energía. Esa pérdida de flexibilidad es una de las señales más tempranas del envejecimiento cerebral. Desde una perspectiva más amplia, la niebla mental postprandial es el reflejo de un estilo de vida desequilibrado: exceso de azúcares, poca fibra, comidas rápidas, falta de actividad física y descanso insuficiente.
Cada uno de estos factores contribuye a la inflamación sistémica y a la disfunción metabólica. Lo que el cuerpo no puede metabolizar correctamente, el cerebro lo paga en claridad. Ignorar este hecho es una forma de acostumbrarse a vivir a medias, con la mente siempre algo más lenta de lo que debería. Por eso, la prevención debe entenderse como una forma de defensa vital, no como una simple recomendación. El primer paso es regular la composición de las comidas. Los alimentos ricos en fibra, avena, lentejas, judías, garbanzos, verduras de hoja verde y frutos secos, ralentizan la absorción de glucosa, evitando picos de azúcar en sangre y manteniendo un suministro constante de energía al cerebro. Incluir grasas saludables, como el aceite de oliva virgen extra, el aguacate o las semillas, estabiliza aún más el metabolismo. Y la canela, un simple condimento, puede actuar como un modulador natural de la sensibilidad a la insulina, reduciendo el impacto de los hidratos sobre el sistema nervioso. El segundo paso es mantener una rutina de movimiento diario. Caminar de forma ligera tras las comidas, en lugar de permanecer sentado, ayuda a los músculos a absorber parte de la glucosa circulante, reduciendo el estrés metabólico sobre el cerebro. Incluso 10 o 15 minutos de actividad física después de comer pueden marcar una diferencia real en la claridad mental. Por el contrario, acostarse o trabajar inmediatamente después de una comida rica en carbohidratos amplifica los efectos de la niebla mental, pues el flujo sanguíneo se concentra en el sistema digestivo y reduce la oxigenación cerebral. Otro aspecto esencial es la hidratación y el control del sueño. La deshidratación leve agrava los síntomas de lentitud mental, mientras que dormir poco altera la sensibilidad a la insulina y aumenta el riesgo de niebla postprandial. Dormir mal una sola noche ya puede hacer que el cerebro reaccione con picos de azúcar tras la comida. La acumulación de esas noches tiene efectos devastadores. La mente se vuelve más torpe, más propensa a errores y más dependiente de la cafeína o el azúcar. El mensaje más urgente es que la niebla mental después de comer no debe normalizarse. Es una advertencia de que el cerebro está luchando por mantener su equilibrio energético, y cada episodio repetido erosiona un poco más su capacidad de recuperación. Un cerebro que se ve obligado a funcionar en ese vaivén constante de glucosa termina agotando sus reservas, inflamándose y envejeciendo prematuramente. Si no se corrige el estilo de vida, ese cansancio mental se convertirá en una constante diaria, preludio de un deterioro más profundo. Por tanto, cada momento de confusión o lentitud después de una comida debería verse como una señal de peligro. El sistema nervioso está siendo víctima de lo que se come. La prevención no consiste solo en elegir alimentos más saludables, sino en cambiar el ritmo vital que obliga al cuerpo a trabajar en exceso después de cada comida. Comer despacio, respirar conscientemente, caminar unos minutos, y elegir combinaciones de alimentos que estabilicen la energía no son gestos menores, son actos de protección cerebral. Ignorar estas advertencias es abrir el camino a un envejecimiento mental precoz, donde la niebla no se disipa, sino que se convierte en el nuevo estado permanente de la mente.